Todos filtran. Y los rojos, ¿no? ¿Ah? Secreción de toxinas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más dicen? ¿Algo más? Control de presión. Aparato urinario, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver acá que está más cortito y esto. Sistema urinario. No es la única función, por eso ahí dice su principal función, ¿ya? Porque no es la única. Su principal función es producción, almacenamiento y la expulsión de la orina. Entonces el aparato urinario, si lo queremos así reducir al extremo, es un aparato en el cual le ingresa como materia prima la sangre, ¿no? Ingresa como materia prima la sangre. Y este aparato urinario la transforma ¿en qué? ¿En qué transforma la sangre? En orina, ¿no? La transforma en orina, ¿no? Entonces, ese es digamos, lo reducimos al mínimo, ¿no? Por transformar la sangre en orina. ¿Por qué es importante eso? Porque en la sangre hay una serie de sustancias, como dice su compañera, que son tóxicas para nuestro cuerpo y que deben ser eliminadas, ¿no? Generalmente todas las sustancias que son hidrosolubles se van a eliminar vía urinaria, ¿no? Las que son liposolubles, vía hepática, vía biliar. Bien, entonces la sangre, pero no solamente produce orina, sino como dice ahí, se encarga de almacenarla y expulsarla, ¿no? Para eso hay una serie de mecanismos, una serie de órganos. Entonces, hay una serie de órganos que se van a encargar del aparato urinario. Entonces, ¿qué órganos forman parte del aparato urinario? A ver, Vejiga. el más importante, Vejiga. riñón, ¿no? Los riñón o riñones. Uretres. ¿Ah? Riñón es el órgano vital, es el más importante. Sin riñones no hay aparato urinario. Vejiga. Es más, sin riñones no podemos vivir. Por Vejiga. eso que son órganos vitales. ¿Qué más? ¿Otro órgano? Vejiga. Vejiga. Vejiga urinaria, ¿no? Uretra. La vejiga urinaria, que es un órgano que se encarga de almacenar la orina, ¿no? Como dice ahí aquí en este párrafo, producción, almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿quién produce la orina? El riñón, en cierta zona del riñón. ¿Quién almacena la orina? La vejiga urinaria, ¿no? Pero esa orina tiene que transportarse, ¿no? Para ser eliminada. Entonces van a haber una serie de conductos. ¿Uno de ellos cuál es? Uretra. Uréteres. Uréteres. Vamos a poner acá frente al riñón para que quede en confusión. Riñones, que son dos, vejiga urinaria, que es una, uréteres, que son dos, ¿y cuál es el otro? Uretra. ¿No? Uretra. La uretra. Uretra. Muy bien, entonces, uréteres y uretras. Riñones que se encargan de la producción de la orina. Luego va a haber una serie de conductos y túbulos que se van a encargar de transportar la orina. Y finalmente, hay un área que se encarga de almacenar la orina para que pueda luego ser expulsada en algún momento, ¿no? De los riñones hacia la vejiga lo transportan los uréteres. Y de la vejiga hacia el exterior, la uretra. Ya sea en los hombres y en las mujeres es igual, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es la uretra, que es un poquito más larga en el hombre y en la mujer un poquito más corta, pero es igualito todo el resto, ¿no? No hay diferencia en riñones o en etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo cada una de estas estructuras y si lo queremos ver más o menos en orden, vamos a tener por acá. Empezamos con el riñón. El riñón tiene una zona de la corteza que
y tiene una zona que llamamos médula. ¿Ya? Tiene una corteza, tiene una médula. Es la zona más importante del riñón, porque es donde se van a desarrollar estas funciones para la producción de la orina, tanto en la corteza como en la médula. Luego este riñón se va a continuar con lo que conocemos como el sistema pielocalicial. El sistema pielocalicial. O sea, tenemos los cálices, vamos a ponerlo mejor en orden para hacer un poquito más desglosado. El sistema pielocalicial vamos a poner un poquito más, no tan juntos, vamos a separarlo ya. Primero vamos a tener los cálices. ¿Ya? Cálices renales, que hay primarios, secundarios. Bien, luego vienen la pelvis renal, luego viene uréteres, ¿ya? Vejiga urinaria y finalmente viene la uretra. ¿No? Entonces ese es el recorrido que va a seguir la orina desde que se forma hasta que se transporta y se elimina. Entonces de la corteza, en esta zona que estamos viendo por acá, va a haber la formación de la orina, tanto en la corteza como en la médula. Formación. ¿De quién? De la orina, ¿no? Los cálices renales, la pelvis renal, la vejiga urinaria y uretra se encargan del transporte. Y la vejiga urinaria, cálices, pelvis, uréteres y uretra, el transporte. Y la vejiga se encarga del almacenamiento. Entonces esta parte de acá es almacenamiento. Y esta parte que está por acá es el transporte y, como ponen ahí, expulsión, ¿no? Transporte y expulsión. Entonces, si se tiene que expulsar, ¿por qué se expulsa? ¿Por qué se expulsa la orina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha pasado qué? ¿Por qué se expulsa la orina? Claro, sustancias de desecho, ¿no? O sea, tenemos sustancias que están de desecho en la sangre que pueden hacernos daño. Entonces hay sustancias que hacen daño a nuestro cuerpo, que si se acumulan en demasiada cantidad van a originar daño. Por eso que una persona no puede vivir sin riñones, porque los riñones son los que van a formar la orina, y al formar la orina van a eliminar esas sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. Entonces esas sustancias tóxicas tienen que pasar a la orina y por medio de la orina eliminarse hacia el exterior, ¿no? Porque su exceso hace daño, porque siempre vamos a tener pequeñas cantidades, ¿no? Pero cuando pasa cierto umbral, esas pequeñas cantidades, esa cantidad que aumenta, tiene que ser eliminada. Para eso hay una serie de receptores. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que son consideradas tóxicas para nuestro cuerpo? La más importante, hay un montón, pero las más importantes, ¿cuáles son? Urea. La urea y la creatinina, ¿no? Esas son sustancias nitrogenadas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en la orina, vamos a ponerlo acá arriba, en la orina, aparte de tener agua, son las sustancias nitrogenadas. O sea, son sustancias que se producen por el catabolismo de las proteínas. Y ahí vamos a tener a la urea y la creatinina. Entonces, estas sustancias que son producto del catabolismo de las proteínas, si están en ciertos niveles, no hay ningún problema, el riñón funciona muy bien. Pero si empiezan a aumentar, significa que el riñón no está cumpliendo con su función. Y si no está cumpliendo con su función,
eso ya se llama insuficiencia renal. Cuando no cumple con su función, significa que algo está dañado a este nivel, ¿no? Ya sea en la corteza o en la médula, ¿no? Entonces, porque ahí es donde se va a producir la orina. Entonces, al aumentar estas sustancias nitrogenadas, la urina y la creatinina, eso es un indicador que está nuestro riñón trabajando mal. Y dependiendo de los valores, dependiendo de el tiempo, etcétera, hay una serie de criterios, nosotros podemos diagnosticar al paciente con insuficiencia renal, ¿no? La insuficiencia renal puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, hay unas enfermedades, por ejemplo, buena cantidad de enfermedades, pero sobre todo muy frecuentes, la diabetes, ¿no? La hipertensión, producen insuficiencia renal. Enfermedades muy frecuentes, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, producen insuficiencia. Algunos depósitos, como la amiloide, también depósitos anormales de proteínas en el riñón, como la amiloide, también producen insuficiencia renal. Algunas alteraciones inmunológicas, como el lupus eritematoso, también produce insuficiencia renal con el tiempo, porque eso se llama insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque son enfermedades que poquito a poquito empiezan a dañar el riñón y específicamente dañan los vasos sanguíneos. Pues vamos a ver que algo muy importante en el riñón para la producción de la orina es el vaso sanguíneo, porque la sangre se encuentra en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si la función principal del riñón es producir orina a partir de la sangre se encuentra, ¿en dónde se encuentra la sangre? En los vasos sanguíneos. Entonces, cualquier enfermedad que ataque al vaso sanguíneo va también en algún momento a atacar al riñón. Y si ataca al riñón, el riñón no va a poder cumplir con su función de formar orina y la persona va a empezar a aumentar en demasiada cantidad las sustancias nitrogenadas, pero no en orina, sino en sangre, ¿ya? Porque normalmente estas sustancias nitrogenadas se deben eliminar en orina, no deben estar en la sangre. Entonces, en orina debe haber agua, debe haber sustancias nitrogenadas como la urea y la creatinina, que son sustancias de desecho, ¿no? En orina no debe haber proteínas, en orina no debe haber bicarbonato, no debe haber glucosa, no debe haber nada de esas sustancias, porque son sustancias que son para nuestros requerimientos de nuestras células. Entonces, lo que nosotros consumimos y luego se absorbe a nivel digestivo, los aminoácidos, las proteínas, ¿no? Los lípidos, las grasas o los carbohidratos, todo eso tiene que absorberse y llegar a las células. Pero si se están eliminando en orina, significa que el riñón está trabajando mal también. O sea, el riñón no solamente tiene que encargarse de eliminar sustancias tóxicas, sino también tiene que encargarse de evitar que se eliminen sustancias que son beneficiosas para nosotros, ¿no? Entonces, no debe haber glucosa, no debe haber proteínas, no debe haber grasa, no debe haber lípidos. En algunos casos puede aparecer eso, pero ya son enfermedades, son patologías, ¿ya? Bien, entonces, la orina. Entonces, los vasos sanguíneos, si están afectados, va a haber una alteración en la orina. Bien. El riñón es un órgano vital por eso, porque ahí se va a formar orina y evitamos esas sustancias tóxicas en sangre. Estos órganos que están por aquí se encargan del transporte y expulsión y la vejiga del almacenamiento. Son dos sistemas bien diferenciados. Si con esto lo podemos poner equivalente al aparato respiratorio. ¿Se acuerdan del aparato respiratorio? Hay una serie de conductos donde ingresa el aire y finalmente la parte distal está la parte funcional. Acá es al revés. Acá primero está la parte funcional, que es el riñón, y una vez que se forma la orina ya se elimina el desecho en una serie de conductos que son estos de acá. Todos estos conductos tienen en común algo. Todos estos van a tener una mucosa donde el epitelio es el mismo, ¿no? Que es el urotelio. El urotelio, todos estos están aquí,
van a tener en la mucosa, van a tener el